Los peces no conocen el agua. La poesía nunca debería parecer poesía. Así es como nacen los cementerios. Sean bienvenidos a este tercer capítulo de Tres Cordones de Literatura. El día de hoy, literatura de Quilmes, Walter Lescano. ¿Qué tal, Walter? Mucho gusto. ¿Cómo andamos? Placerazo, gracias. Gracias a vos por recibirme en tu casa. Walter, para quien no los conozca, es cuentista, novelista, poeta, docente de literatura, también dirige su propia editorial, Mancha de Aceite. Ha publicado diversos libros a lo largo de los años, por citar algunos: Los Actos Públicos, Luces Calientes, Humo, Fuego Sagrado, y un larguísimo etcétera. Lo primero que te quería preguntar, Walter, es por este poema que acabas de leer, que decís: la poesía no debería parecerse a la poesía. ¿Y a qué debería parecerse entonces? A la vida, ¿no? Me interesa mucho ese flujo entre la literatura y la vida, ¿no? Como que no esté escindida, que no esté separada de ninguna forma, ¿no? Como que el texto parezca vivo y no parezca una especie de territorio al cual puede acceder el poeta, ¿no? Sino como que genere vasos comunicantes con el afuera del texto. Eso es por lo menos lo que trato de generar cuando tengo la suerte de escribir algún texto, ¿no? También tiene que ver con esto que te digo, con la lucha de clases, ¿no? Como parece que hay sectores que están mejor preparados para escribir, entonces esos son los que están capacitados para hacer una poesía que hay que admirar y después todos los demás, ¿no? Están ahí viendo qué pasa. Em, Ya que mencionaste lucha de clases, en uno de los poemas del mismo libro decís: la ideología no hace funcionar las guitarras. Ya que te pregunto por tu poesía, lo primero que me decís es lucha de clases. ¿La ideología hace funcionar la literatura? es como una especie de filtro con el cual hay que luchar constantemente, ¿no? Porque a mí me da la sensación que un texto que tiene todos los cañones puestos en la cuestión estética va a trascender mucho más en el tiempo que por ahí algo que queda como muy sumido en cuestiones panfletarias o cuestiones de bajada de líneas o un montón de cuestiones de ese orden, ¿no? Entonces, si bien está puesto lo ideológico, yo sé de dónde vengo y también trato de que eso esté reflejado en los textos que escribo, ¿no? Venir de clase baja tiene como una potencia que es muy difícil que sea indeleble, ¿viste? No puedes mucho olvidarte de eso. Entonces en la escritura que a veces me sale, aparece. Pero, pero también la ideología a veces es como un palo en la rueda para el texto, ¿no? Entonces uno tiene que luchar de que no aparezca de una forma tan obvia, tan como lugar común, que no aparezca como algo deslucido dentro del texto, ¿no? Entonces, eso me parece como un laburo importante cuando se escribe algo que tenga cierta esencia política, ¿no? Como que no quede enjaulado en cuestiones que van a desmerecer al texto y van a lograr justamente lo contrario de lo que vos querés lograr cuando haces algo político, que es que trascienda, que dialogue con la época, que pueda vencer el paso de los almanaques, ¿no? Entonces, la ideología es un problema cuando uno escribe. Cada escritor o escritora decidirá cómo lo resuelve, pero es un problema y hay que verlo como tal. Está ahí, ¿no? Es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Al pensar esta tensión entre estética e ideología, ¿has llegado a pensar en la posibilidad de, bueno, escribe este poema para que le pueda gustar a un, entiéndase las comillas, a un facho? Como, Eh, yo cuando tengo la suerte de escribir, para mí es muy importante desligarme de cualquier cosa que no sea el texto mismo y mi propio deseo, ¿no? Entonces me quedo en esa zona, en ese territorio. ¿Qué es lo que puede hacer funcionar este texto? ¿Qué me está pidiendo el texto y yo no lo estoy escuchando bien? ¿Qué le puedo entregar yo al texto? Entonces, la construcción de esa intuición de qué es lo que necesita el texto y cómo yo tengo que trabajar para dárselo es un diálogo eh,
que trato de sostener. Entonces, todo lo que está fuera de eso no me interesa en absoluto. Sea el lector, sea publicarlo, sea que le guste a alguien, ¿no? Me desligo de eso completamente cuando estoy escribiendo y cuando me pongo las pilas para terminar ese texto, ¿no? Para mí lo único que sostiene esa relación y ese deseo es que funcione el texto, nada más que eso. Después, ese después ya no me convoca, ese después ya no me interesa, ese después no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importantísimo eso, no prestarle atención a nada que no sea la experiencia de escritura, ¿no? Que en tu cabeza aparezca algún tipo de censura, porque es un tipo de censura pensar a quién le puede gustar o a quién le puede disgustar ese texto, a quién puede molestar. Es un tipo de censura. Vos podés decir, bueno, si yo escribo esto, le va a molestar a un sector, mejor lo pongo de otra forma porque eso me va a quitar, entre comillas, poner que vos tenés un ego grande como una casa y vos decís, ay, esto me va a quitar lectores, ay, esto me va a quitar compradores del libro, ay, esto va a hacer que menos gente me entreviste. Ponele que vos tenés un ego grande y pensás en esas cosas, ¿no? Bueno, yo trato como de desligarme absolutamente de cualquier cosa que no sea el texto que estoy escribiendo, lo que el espíritu del texto pide. Y también el texto tiene una naturaleza que cuando vos la descubrís, si vos vas en contra de eso, te enfermás vos y cagás el texto. Es un monstruo de dos cabezas. Entonces, hay que respetar la honestidad que está pidiendo el texto. Hay que bancársela. Y si no, dedicarse a otra cosa y está todo re bien. El mundo no necesita más escritores. Sí necesita escritores comprometidos con lo que tienen que hacer y con lo que el texto pide para ser escrito. Lo que tiene la poesía, me da la sensación, es que no puedes mentir. Y si estás falseando y queriendo quedar como algo, se va a notar en el texto. Se va a notar. Cualquier lector de poesía, creo que todos los lectores de poesía son personas súper entrenadas para poder reconocer esa falsedad. La puede haber al instante. En el primer poema que abre ese libro se va a dar cuenta que quien está escribiendo está queriendo quedar como algo. Entonces, ese tipo de falsedad es justamente cuando entra en juego esto que vos bien decís, ¿no? Como que ya estás pensando en el futuro del texto o en la circulación del texto antes de terminarlo. Bueno, yo trato de desligarme de eso y que reine el texto, ¿no? Sí. Ya que estamos con esta cuestión que reina el texto, la búsqueda por la forma, te quería preguntar cómo fue el proceso de escritura de tu novela Luces Calientes, sobre todo desde el punto de vista del narrador o los narradores, esta cosa tan te diría hasta agresiva con los géneros discursivos que una buena parte de la novela parece que es una entrevista, pero no sabemos quién es el entrevistador, después pasa una primera persona, después aparecen una suerte de testimonios en diarios psiquiátricos. ¿Cómo fue ese trabajo de pensar, bueno, cómo voy a contar esta historia? Sí. Bueno, yo me acuerdo haberme sentido fascinado con Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño y cuando había leído algunas entrevistas que él hizo sobre esa novela, él dijo que había dicho que era una carta de amor a su generación, ¿viste? Y para mí lo que pasó en Cromañón, la tragedia de Cromañón, fue diezmar a una generación, ¿no? Como un genocidio de una generación, pero no cualquier generación, o ni siquiera estamos hablando de la generación de fines de los 90, sino es una generación de clase baja, de conurbano, de todas personas parecidas a mí. Entonces yo sentía que era una tragedia que me tocaba directamente. Entonces, cuando escucho esa declaración de Roberto Bolaño, ¿no? Una carta de amor a mi generación, ahí me hizo dar cuenta que yo quería contar esa generación mía, ¿no? La de gente que vio sus familias destruirse en los 90, descreer del colegio, descreer de los padres, descreer de la política, como que había un proceso de heridas que nunca se detenía, ¿no? Nos encontrábamos totalmente huérfanos de instituciones, de absolutamente todo. Entonces, Los Detectives Salvajes funciona como un primer acercamiento a una arquitectura textual que a mí me interesaba, ¿no? Como digo, bueno, esto está buenísimo,
Y después aparece como un fanatismo mío por los documentales de rock, ¿no? Esta cosa de lo que se llama cabezas parlantes, ¿no? Muchas cabezas, muchas voces dando su versión. Y eso me interesaba mucho porque digo, bueno, esta arquitectura me sirve para contar una generación en donde es una sumatoria de voces para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo viví prácticamente en la calle, ¿no? En los 90, como todos los chicos pobres de conurbanos de esa época, vivimos en la calle, en los recitales, en las esquinas. Entonces me parecía como copado eso de la sumatoria de voces, incluso si se contradicen, incluso si no piensan igual, ¿no? Como que también eso me parecía como atractivo para el texto. Y después sentía que también tenía que en algún momento aparecer una voz que sea la que continúe ese relato, ¿no? Después de la tragedia. Y ahí aparece esa voz de la segunda parte de los cuadernos. Así se fue armando. Fue un trabajo de muchos años, ¿viste? Como entre 4 y 5 años. Es muy difícil técnicamente ir sosteniendo una historia cuando uno trabaja muchas voces. O sea, por eso nunca más lo volví a hacer porque es un trabajo descomunal. Uno aprende mucho también escribiendo ciertas novelas, ¿no? Uno aprende a escribir, pero aprende mucho más a leer, ¿no? Y a pensar procesos de construcción de obra, ¿no? Entonces, pero también tiene su correlato un poco triste, porque lo que vos aprendiste ahí no te sirve para otra novela, porque es solamente la intuición particular de ese texto. Pero así fue un poco, ¿no? Entre Bolaño y los documentales de rock, y también cierta fascinación mía por los diarios de artistas, ¿no? No solo diarios de escritores, sino diarios de fotógrafos, diarios de pintores, distintos tipos de diarios. A mí es un formato que me gusta mucho, ¿viste? Entonces quería incluir todo eso ahí, ¿no? El equilibrio de todo eso también es el laburo que uno tiene que ir viendo, ¿no? Por eso cuando yo tenía como un crudo de 400 páginas, entonces fui podando mucho hasta quedó, ¿no? Un crudo de 200 páginas, porque era el equilibrio necesario para poder ir regulando las intensidades, ¿viste? Como si fuese una especie de recital en donde vos tenés que empezar con una canción, en el medio otra y saber con qué terminar. Fue un laburo increíble. ¿Hubo algo en esa poda que te haya dolido podar? Sí, total, total. Pero yo ya conocía la frase de Scott Fitzgerald, el escritor norteamericano, que decía que si uno quiere ser escritor, tiene que estar preparado a sacar sus mejores páginas, si es en beneficio de la novela. Wow. Entonces tenés que bancártela. Y ese es un gran dolor que hay que aprender a poder tramitar, a surfear, ¿no? Como que escribir es eso también. Y a eso me refería con pensar qué es lo mejor para tu texto. Si lo mejor que escribiste en tu vida no funciona para el texto que estás trabajando, tenés que tener la valentía de tirarlo a la mierda. Porque lo que vos tenés que pensar es en el texto, no en tu ego funcionando porque esta oración te salió como nunca. Entonces, es aprender a negociar con ese dolor y a tramitarlo de la mejor manera, porque vos estás con un proyecto más grande que es terminar una novela, ¿no? Eso tiene que ser el norte, no tanto las boludeces que te salieron bien, no tanto eso, sino lo otro, eso es. Para esa alegoría de la vida, no te senté en la boludez que salieron bien, sentate en el objetivo más grande. Claro. Y pregunta, vos has hecho otro tipo de libros que podemos decir que se parecen más a la crónica, al ensayo, al documental, pero sin embargo vos, interpelándote el tema Cromañón, no decidís contar la historia de Callejero, decidís contar la historia de los nietos del carnicero. Para abordar el tema decidiste pasar por la ficción. Sí. Entonces, ¿por qué si te interpelaba el tema lo quisiste pensar ficcionalmente en vez de aborcarlo desde el documental? Sí, porque yo pensaba que si me quedaba solo con la realidad, iba a quitarle libertad al texto, ¿no? Como la realidad tiene unas leyes muy, muy puntuales y bueno, te podés correr de ahí, ¿no? En cambio, la ficción te permite como volar y hacer todo lo que vos quieras. Yo no me quería ver cercado por los datos de la realidad, no quería verme enjaulado por eso, ¿viste? Entonces,
decidí lanzarme a la ficción. Y por otro lado, yo confío mucho más en la ficción que en la realidad. Como que para mí tiene más trascendencia la ficción que la realidad. Es totalmente deslucida, desangelada. Es muy precaria la realidad. Entonces, la ficción me parece como un vehículo más atractivo para algunas historias que quiero contar, ¿no? Para algunas historias que quiero contar, la ficción es como una pista de despegue mucho más potente, mucho más poderosa. Y ya que salió el tema de la realidad desangelada, en uno de tus poemas vos decís, los felices no escriben. ¿Eso es una pose literaria o generalmente pensás que la creación literaria o artística nace de la infelicidad? Sí, esa frase tiene que ver con... muere David Bowie, el día que murió David Bowie, y nada, fue como uno de los grandes, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Que lo tiene como ídolo máximo a Bowie. Y al otro día todo seguía igual. Como que igual es como una cosa que pasa todo el tiempo, ¿no? Como que muere alguien, la persona que más amás en tu vida, y al otro día los colectivos siguen andando, internet sigue Bueno, funcionando. Borges en el Aleph dice, se murió la mujer que más quería en el mundo y el anuncio de Pucho sigue ahí. Totalmente de acuerdo. Y eso me parece como una injusticia. Eso me parece como una injusticia absoluta, ¿no? Como que muera Bowie y el mundo sigue igual, que es una vergüenza. Bueno, y ahí nace esa frase de los felices no escriben, ¿no? Creo que también muchas veces, o en mi caso, la escritura viene a hacer poner en el mundo algo que no estaba, ¿no? Y me parece como que la felicidad tiene ese componente de absoluto que no necesita nada. En cambio, cuando vos no estás en una zona de felicidad, vos sentís que faltan algunas cosas. Y esas cosas que faltan al mundo, uno las pone en forma de poemas, en forma, si tenés suerte, de un libro, ¿no? Como que es un objeto que vos querés poner al mundo porque no está ese objeto. Entonces hay algo ahí de ese orden, ¿no? Como de querer como de que querés que esté en el mundo algo que le falta, que vos sentís que le falta, que es justamente ese libro, ¿no? No tiene no tiene tanto que ver con romantizar el dolor o la locura o la tristeza o todo eso. Yo quiero ser la persona más feliz del mundo. Y que todo el mundo sea feliz. Lo que más quiero de este mundo es eso. Pero me da la sensación que hay una necesidad que a mí me impulsa, y es que hay muchas cosas que están dadas, ¿no? Como que es así y siempre va a ser así. Yo vengo a decir, me parece que no, falta esto. falta decir esto, y falta este objeto que puede ser el objeto poema o el objeto libro, o como decía Saer, la narración objeto, ¿no? Como que falta este jarrón hecho de esta forma, ¿no? Ya que pensás el arte en términos de carencia, el arte viene a suplir algo que no hay. Gran parte de tu obra artística obviamente está marcada por el rock. Este libro que venía de publicar Kurt Cobain, Callejeros, a los nietos del carnicero, has escrito sobre el mató a un policía, el rock aparece constantemente en tu obra. Entonces, sí. ¿Qué carencia cubre el rock? ¿Qué te interpela? Yo creo que es una necesidad humana de rebelarse ante lo que se impone como bueno, ¿no? Sea el dogma de nuestros padres, sea la dialéctica de la iglesia, sea la idiosincrasia de los ricos, sea cualquier tipo de pie que se nos quiera poner en la cabeza y que nosotros tenemos que arrastrarnos ante eso, que es lo que está dado. Me parece que el rock viene a ser esa rebeldía y el decir, no va a ser así, yo quiero que la vida sea distinta, ¿no? Tiene que ser como ese instinto salvaje de correrse de lo que se nos impone, ¿no? Por eso siempre creo que el rock, o siempre sentí que el rock no tenía nada que ver con el pelito, la camperita, la cresta, las tachas, la distorsión. Tiene que ver con una actitud vital de decir, no voy a vivir como vos querés que viva.
no voy a pensar como vos querés que piense, no voy a sentir como vos me estás imponiendo. Jamás voy a hacer lo que vos querés que sea, voy a hacer lo que yo quiero ser. Voy a hacer lo que yo quiero ser. Entonces, eso es el rock para mí, ¿no? Buscar tu ser y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y que venga la que venga y te la vas a bancar, ¿no? A mí me rebota y a vos te explota. Es esa fibra, esa tensión. Ya que estamos con romper la propiedad privada y que venga lo que venga y bancatela, cierro la entrevista con una pregunta que sé que te gusta a vos hacerle a otros escritores. ¿Cuál fue el primer libro que te robaste? El primero que me robé. Si no recuerdo mal, fue cuando tenía 12 años. Yo estaba recién llegado a Rafael Calzada, a la casa de uno de los novios de mi madre. Y el tipo tenía toda una colección de libros de filosofía, ¿no? De clásicos de la filosofía universal. Y el primer libro que me llamó la atención fue un libro de Friedrich Nietzsche que se llamaba Más allá del bien y del mal. Yo no sabía ni quién era Nietzsche, yo no sabía nada de filosofía, no, pero el tipo no quería que nadie le toque los libros. En esa casa yo vivía. Así que una madrugada fui y me robé ese libro de la biblioteca de mi padrastro. Ese fue el primer libro que yo robé. Y que por supuesto no entendí nada, pero lo que me gustó tanto era el título, ¿no? Porque mi vieja siempre insistía con eso de ser una buena persona. Entonces, ¿cómo es más allá del bien? ¿Qué es estar más allá del bien? ¿Qué significa eso? Yo sigo siéndolo, ¿no? Pero en ese tiempo era hiper ignorante, entonces toda esa clase de frases para mí eran como imanes, ¿viste? Como que decía que me interesaba investigar esas frases. Entonces cuando vi ese libro, ese título de ese libro, quiero saber qué es. Todavía estoy tratando de entender qué es más allá del bien y del mal, pero me parece que desde ahí también viene como una fascinación, que es algo que trato de replicar cuando escribo, ¿no? De ver, de alcanzar qué es una ilusión, ¿no? Que nunca se concreta, pero es algo que me arrastra como un anzuelo letal, que es una frase perfecta, llegar a la frase perfecta, ¿no? Entonces ese fue el primer libro que yo robé. Más allá del bien y del mal. Y lo robé de la biblioteca donde yo vivía. Claro, robarse uno mismo no sé si tiene mérito. Pero bueno, pero como no me dejaban leer esos libros, no por una cuestión de que me estaban cuidando, sino como una cuestión de que eran de la persona dueña de esa casa, ¿no? Entonces me pareció como alucinante robar en mi casa. Así que gracias a Nietzsche encuentro el robo de libros como algo atractivo. Yo creo que el mismo Nietzsche hubiera robado libros. Si es coherente con su filosofía. Yo creo que mínimo, ¿no? Mínimo, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, cerramos aquí esta bella entrevista citando a Nietzsche e incitando a los oyentes a robar todos los libros que puedan. Muchas gracias, Walter. Por favor, a vos, lujazo total, gracias.